Muy buenas tardes a todos y todos los presentes. Muchas gracias por su asistencia. Eh, esta tarde continuamos con el ciclo de conferencias en integridad científica y ética de la investigación. Eh, la conferencia de hoy se titula Investigación con seres humanos, normas éticas y pautas éticas. Tenemos el agrado, ¿no? El placer de tener a una de nuestras docentes PUC y colaboradora y muy cercana a la universidad, la abogada Sara Carracedo Uribe, a quien voy a presentarles. Como dije, ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en bioética por la Universidad de Monash, Australia. Ha sido pasante del Departamento de Bioética de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y ha trabajado en el área de ética de la investigación del Instituto Nacional de Salud del Perú. Ha publicado diversos artículos sobre ética de la investigación, principalmente en temas relacionados a las emergencias de salud. Actualmente es docente en la Universidad Peruana Cayetana Heredia, en nuestra casa de estudios en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y en Clarkson University de Nueva York. Además, es consultora del Programa Regional de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud. Como pueden ver, tenemos a Sara Carracedo con nosotros y va a ser una tarde muy bonita, agradable, en la cual pues vamos a intercambiar una serie de ideas, de reflexiones que esperamos sean de su interés, ¿no? Y cumplan con sus expectativas y generando la reflexión en torno a la ética de la investigación. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Sara Carracedo. Previamente les indico que las preguntas podrían ir dejándolas por el chat para luego de la exposición tener el bloque de respuestas. Entonces, seguidamente le doy la palabra a Sara. Muchas gracias, Richard, por la presentación y muchas gracias a la Oficina de Ética de la Investigación e Integridad Científica, así como al Vicerrectorado de Investigación por la invitación para el día de hoy. Hoy día voy a compartir pantalla. El día de hoy estaremos tratando el tema de las normas y pautas éticas para la investigación con seres humanos. Y primero, sería bueno saber qué estamos pensando cuando hablamos de investigación con seres humanos. Según una definición que está además recogida en nuestra normativa nacional, así como a nivel internacional suele ser un estándar, una investigación con seres humanos es cualquier actividad de ciencias sociales, biomédica, conductual, epidemiológica, etcétera, que va a recopilar y analizar sistemáticamente datos con el objetivo de contribuir o desarrollar el conocimiento generalizable, ¿no? Entonces, investigación es igual a crear, generar, contribuir, desarrollar conocimiento generalizable. Y cuando existen personas, estamos hablando de investigación con seres humanos. Digamos, son dos los escenarios en donde las personas pueden estar involucradas en la investigación. La primera es cuando están expuestos a la manipulación, la intervención, la observación u otra interacción con los investigadores, ya sea de manera directa o mediante la alteración de su entorno. Y el segundo escenario es cuando no tenemos a personas propiamente dichas en el sentido de que no están físicamente ahí, pero se trata de una situación en la que pueden ser las personas identificables mediante la obtención, la preparación o el uso de materiales biológicos o registros personales, médicos o de otro tipo por parte de los investigadores. Esto quiere decir si, por ejemplo, estamos utilizando datos que están anonimizados, en donde no es posible identificar individualmente a las personas, no se trataría de una investigación con personas y por ende no serían aplicables las pautas éticas que el día de hoy vamos a ver, ¿no?
Pero antes de conocer estas pautas éticas, de hablar un poquito de ellas y de su desarrollo, quería tomarme un tiempo en explicar qué es la ética, o la bioética en concreto, y por qué es relevante para la investigación. Y lo primero y más importante que decir es que la ética es una disciplina normativa, ¿no? No es un código de preceptos, no es algo que, digamos, está en la práctica, no es aquello que se recoge por la evidencia o tampoco es aquello que el derecho dicta, ¿no? Es una disciplina normativa que nos va a decir qué es lo que se debe hacer. Estudia el deber ser y no lo que es, ¿no? Entonces, en esta actividad analítica, en el caso de la investigación, lo que vamos a hacer es establecer, identificar cuáles son las consideraciones moralmente relevantes de estos procesos, actividades de investigación, para asegurar que la investigación se lleve a cabo de manera ética, proteja a las personas que van a participar ahí y tengamos investigaciones de calidad y de un alto valor social, ¿no? Esto de ética e investigación es importantísimo por varias razones, y creo que una de las más importantes es que desde hace ya varios años está este deber de integrar la ética en el ámbito de la salud, y aquí estoy hablando de investigación para la salud, eh, y en general de integrar este deber que tenemos, este imperativo que tenemos de entender a la investigación cuando participan personas con un componente ético, ¿no? ¿Y por qué necesitamos asegurar esto? Uno, y esto es algo que ya estuve diciendo, uno es para proteger a aquellas personas que participan en la investigación, y dos, para asegurar que estamos teniendo y produciendo investigaciones científicamente sólidas y socialmente valiosas, ¿no? Entonces, es imposible hoy en día concebir a la ética y a la investigación por caminos separados, ¿no? La ética es parte integral de todo proceso de investigación, desde sus más tempranos inicios, desde que los planifico, hasta que culmino mi investigación y publico mis resultados, por ejemplo. Ahora, ¿cómo surge esto de la ética de la investigación? Y en realidad, muy recientemente, desde los años pasadas la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos en la historia contemporánea, han habido graves faltas éticas en el marco de investigaciones con personas, ¿no? Entonces han ocurrido hechos terribles, hechos escandalosos, que han perjudicado, han afectado, han incluso vulnerado derechos humanos, y todo en nombre de la ciencia. Frente a estos hechos, como vamos a ver un poco más de detalle en adelante, ha surgido un marco internacional de pautas éticas, de guías sobre cómo es que debemos hacer investigación. Sin embargo, este surgimiento, esta consolidación de este marco internacional ético no ha estado, digamos, libres de críticas y a veces de obstáculos. Y el primero de ellos es que estas pautas éticas para la investigación han surgido para la investigación relacionada con la salud, ¿no? Y con un enfoque bastante desde las ciencias biomédicas, digamos, ¿no? Y a la vez dejando, digamos, un gran vacío para las investigaciones con personas que no están relacionadas con la salud, ¿no? Y además de eso, siempre han sido estas pautas, digamos, una reacción a un escándalo histórico en particular, ¿no? Entonces han tenido este enfoque reactivo, que han pretendido, por decirlo así, apagar el incendio, en vez de buscar o pensar o identificar un marco que más bien prevenga faltas éticas en la investigación en el futuro, ¿no? Es tanto así este enfoque reactivo que ha tenido este marco ético internacional a lo largo de la historia, que muchas guías de diferentes organismos son contradictorias entre sí, son guías muy dispersas, ¿no? Que muchas veces solo se enfocan en una consideración ética en particular, que fue precisamente aquella
que originó el escándalo previo, ¿no? Y para entender un poco mejor esto, creo que el ejemplo de los experimentos nazis durante la Segunda Guerra Mundial es bastante ilustrativo, ¿no? Como todos sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial hubo terribles investigaciones, entre comillas, para, digamos, cumplir con los objetivos del régimen nazi, que entre 1946 y 1947 fueron juzgados, los hechos fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, ¿no? Dentro, uno de los resultados de estos juicios fue el Código de Nuremberg, ¿no? El Código de Nuremberg es de 1947 y es considerado el primer código internacional de ética de la investigación con seres humanos. Y este código contiene 10 pautas éticas que pretenden asegurar, o en todo caso pretenden que la realización de investigaciones, que en ese momento se llamaban experimentos con personas, no vulneren derechos humanos y no sean tan, digamos, grotescos como los que ocurrieron en esta época nazi, ¿no? Y una característica de este código de Nuremberg es que tiene un gran énfasis en el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial, en el régimen nazi, estos experimentos que se hicieron con las personas se hicieron con prisioneros, que claramente no brindaban su consentimiento para participar en investigaciones y en donde en muchos casos ni siquiera sabían que se estaban haciendo investigaciones, ¿no? Entonces, es tanto el enfoque en el consentimiento informado y en la voluntad de las personas para decidir, que prácticamente prohíbe, por ejemplo, hacer investigaciones con personas que no pueden, digamos, decidir por sí mismas, ¿no? Como el caso de niños o personas cuya capacidad de decisión está afectada por alguna razón, ¿no? Pero además tenía otras pautas éticas y muchas de ellas tienen validez hasta el día de hoy, como por ejemplo que se eviten los daños, ¿no? Se evite la muerte, se minimicen todos los riesgos de una investigación, que haya la posibilidad de retirarse voluntariamente de la investigación en cualquier momento, y que toda investigación que se lleve a cabo esté basada en investigaciones previas con animales, y que además quien realice las investigaciones sea personal calificado, ¿no? Aunque este código no ha sido formalmente adoptado como una norma legal en el mundo, digamos, o en los estados, su influencia sobre la protección de los derechos humanos, la bioética y este lazo que se ha creado entre los derechos humanos y la bioética ha sido profunda, es muy importante y hasta el día de hoy tiene gran importancia, ¿no? Entonces, el Código de Nuremberg es hoy importantísimo, pero es importantísimo porque fue este primer reconocimiento a que deben existir ciertas normas, ciertas reglas para poder hacer investigación con personas, aunque sus disposiciones hoy en día realmente ya no estén vigentes, por decirlo así, o ya no sean aplicables en la actualidad, dado diferentes escenarios, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Otro importante hecho histórico que marcó mucho el desarrollo de la ética de la investigación ha sido el experimento de Tuskegee. El experimento de Tuskegee empezó en 1920 y duró muchísimos años. Se realizó en Alabama, ¿no? Con una población afroamericana rural para el estudio de la sífilis, ¿no? Y el objetivo principal era observar el curso natural de esta enfermedad, ¿no? Y al principio parecía ser que era una investigación bastante necesaria, socialmente valiosa e importante, ¿no? El problema fue que en los años 40 aparece la penicilina como tratamiento para la sífilis,
y a estas personas que estaban participando en esta investigación no se les brindó la opción de ese tratamiento, ni siquiera se les contó que ya había algo que podía tratarlo, ¿no? Y se siguió con la observación del curso natural de la enfermedad, ¿no? Esto fue un gran escándalo en los Estados Unidos. En 1962, The New York Times le dedicó una página, ¿no?, importantísima sobre lo que estaba sucediendo. En 1974, el gobierno de los Estados Unidos emite una norma entre las cuales crea una Comisión Nacional para la Protección de Seres Humanos en Investigación Biomédica y de Comportamiento. Lo que buscaba esta comisión era identificar aquellos principios que deben aplicarse, seguirse al momento de llevar a cabo investigaciones con seres humanos. El resultado de esto, años después, fue el informe Belmont de 1979. Este informe Belmont es también muy importante a nivel internacional, a pesar de que es un producto, digamos, nacional, es un producto de los Estados Unidos, y además es un producto que informa toda la regulación de ética en la investigación de los Estados Unidos. Pero bueno, este informe lo que tenía era 3 partes, digamos. La primera parte está dedicada a estos límites que existen entre la práctica médica, ¿no?, entre la práctica clínica habitual, en donde alguien es paciente y va al médico para que el médico, digamos, lo trate, lo cure, etcétera, y la investigación biomédica, ¿no? Y define muy bien que el objetivo de la práctica médica es diferente al de la investigación médica, en el sentido de que la investigación médica tiene como objetivo principal generar conocimiento, mientras que la práctica médica tiene como objetivo principal tratar, pues, al paciente en concreto, ¿no? Y luego, en la parte B, esboza estos principios que hasta el día de hoy tienen bastante resonancia y que además son la base y la justificación de todas las pautas éticas vigentes, ¿no?, que es el respeto por las personas, la beneficencia y justicia, ¿no? Respeto por las personas hace referencia al deber que tenemos de respetar las decisiones de los demás y al valor importantísimo que tiene la autonomía de las personas al momento de decidir si es que quiere o no quiere formar parte de una investigación. El principio de beneficencia está relacionado con los riesgos y los beneficios involucrados en una investigación y la manera en la cual debemos asegurar que los riesgos no superen los beneficios de una investigación, ¿no? Y justicia hace referencia a cuestiones de equidad al momento de llevar a cabo una investigación. La parte C tiene ejemplos de cómo se aplican estos principios en el ámbito de la investigación. Consentimiento informado es una aplicación concreta del respeto por las personas. El balance riesgo-beneficio es una aplicación concreta del principio de beneficencia. Y la selección equitativa de participantes es, por ejemplo, una aplicación concreta del principio de justicia. Entonces, esto fue en 1979, pero mientras esto pasaba en 1979, en 1964 ya la Asociación Médica Mundial había emitido por primera vez su declaración sobre la investigación médica que involucra personas humanas, ¿no? Entonces, en la Declaración de Helsinki ha sido enmendada en diversas ocasiones. La del 2003 ha sido, digamos, la última modificación, y es la Declaración de Helsinki del 2003 la actualmente vigente. La Declaración de Helsinki tiene diversos principios éticos para llevar a cabo investigaciones con personas, incluidas las investigaciones que involucran el material y datos que hacen individualmente identificables a alguien. Y más o menos aquí he puesto la estructura, o al menos los temas
que trata la declaración, ¿no? El primero, bueno, dicta ciertos principios generales, luego tiene disposiciones sobre los riesgos, los costos y beneficios, sobre cómo debemos actuar si es que participan grupos o personas vulnerables, los requisitos científicos para la investigación, la importancia de los comités de ética y la necesidad de contar con una aprobación ética antes de iniciar una investigación, el consentimiento informado, privacidad, confidencialidad, uso del placebo, que en la época fue bastante cuestionado, ¿no? Entonces esta declaración de Helsinki nos dice cuándo es que es éticamente permisible utilizar un placebo en una investigación, estipulaciones post ensayo o post investigación, los registros, la difusión de los resultados de las investigaciones e incluso incorpora un capítulo sobre intervenciones no probadas en la práctica clínica y que no forman parte de un contexto de investigación. Así como la Asociación Médica Mundial emitió una declaración, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha también emitido diversas declaraciones desde los 90 sobre las investigaciones. La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, por ejemplo, de 1997, tiene dos secciones en las cuales toca aspectos éticos sobre el hacer investigaciones, y la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos del 2003 tiene esta, digamos, esta disposición que establece que los datos genéticos humanos pueden ser recolectados, tratados, utilizados y conservados para fines de investigaciones médicas y científicas. En el 2005, la UNESCO emitió esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que incluye principios para la investigación, incluyendo este requerimiento de revisión ética previa, como les estuve mencionando hace un momento, que la Declaración de Helsinki también la tiene, pero lo interesante de esta Declaración Universal sobre Bioética es este enlace, este link que hace con los derechos humanos, ¿no? Esto fue pasando, como verán, desde los 90, pero también desde los 80 ya, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas fue emitiendo también pautas éticas internacionales para conducir investigaciones. Hay diversas versiones, incluso en algún momento emitió pautas específicas para estudios epidemiológicos, pero el día de hoy, bueno, en el 2016, que es la versión vigente de las pautas CIOMS, se trata a todas como conjunto, es decir, las pautas éticas internacionales son para toda la investigación para la salud con seres humanos, ¿no? Que son las del 2016, y estas pautas del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas recoge 25 principios éticos universales, así lo dice en su preámbulo, y que deben aplicarse al momento de hacer una revisión ética de un protocolo de investigación. Por ende, estas 25 pautas éticas digamos, son muy útiles para los comités de ética, porque son ellos quienes hacen estas revisiones de los protocolos de investigación, pero también son muy importantes para los investigadores o para las autoridades de salud, porque son finalmente ellos quienes o diseñan investigaciones y las van a conducir, para el caso de los investigadores e investigadoras, pero también para las autoridades de salud, quienes son finalmente quienes deben supervisar las investigaciones que se llevan a cabo en el país. Las pautas éticas CIOMS, como les dije, están basadas en estos principios de los cuales les hablaba del reporte Belmont, y lo interesante de estas pautas es que son pautas concretas, específicas, que además tienen un comentario muy explicativo que desarrolla los puntos más importantes de cada una
de ellas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el valor social y científico de las investigaciones, ¿no? El valor social y el valor científico es la justificación de todas las investigaciones, y por ende es importantísimo que al momento de diseñar una investigación y de autorizar o aprobar una investigación, esta asegure que metodológicamente es adecuada y que además va a producir resultados de calidad y que socialmente va a tener un impacto, ¿no? Digo esto porque muchas veces se ha pensado que la ética, digamos, se enfoca en una cosa y los aspectos científicos no son parte o no están involucrados en lo que es la ética. Pero ello no es así, porque si nosotros, digamos, asumimos que una investigación que está pobremente diseñada, es ética porque cumple con otros requisitos como consentimiento informado, no sé, selección equitativa de personas, etcétera, implicaría que estamos poniendo en riesgo a personas por nada, ¿no? Porque si no está bien diseñada, los resultados que va a producir no van a ser buenos, no van a ser de calidad, y está poniendo en riesgo a personas por las puras, ¿no? Entonces es bastante importante tener en mente que los aspectos científicos forman también parte de lo ético. Hay otras pautas interesantes como la distribución equitativa de beneficios y cargas de una investigación, el involucramiento de la comunidad, ¿no? La comunidad para generar confianza en la investigación y sobre todo en los resultados que la investigación produce. Debemos involucrar a las personas desde los inicios de una investigación, ¿no? Hay pautas sobre la compensación que se debe dar a las personas en caso de que ocurra un daño, ¿no? Pautas para hacer investigaciones con niños, con adolescentes, que son un grupo que han sido históricamente, digamos, excluidos de la investigación con el ánimo de protegerlos. Lo mismo para mujeres embarazadas, para mujeres en general. Entonces, tiene pautas que tocan diferentes aspectos éticos que están involucrados en todos estos procesos de llevar a cabo investigaciones éticas. La pauta 23 es también, digamos, la pauta clave para los comités de ética, porque es la que nos dice cómo es que se conforman, quiénes deben hacer, qué hacen, cómo deben revisar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, este es, digamos, el panorama de la normativa ética internacional. Como hemos visto, está, digamos, limitada a lo que es la investigación en salud. Y en el Perú, nuestro ordenamiento jurídico tiene diversas disposiciones sobre la importancia de hacer investigación, ¿no? La Constitución, por ejemplo, en el artículo 14 menciona que es deber del Estado promover el desarrollo científico. La Ley General de Salud hace referencia a la investigación científica y tecnológica en el campo de la salud y establece que en caso de hacer investigaciones experimentales con personas, se deben cumplir o nos debemos adherir a los postulados éticos contenidos en la Declaración de Helsinki y otras declaraciones, ¿no? que actualicen a Helsinki. La Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica tiene definiciones sobre tipo de investigación, aunque disposiciones sobre ética de investigación son casi inexistentes. Hay un decreto supremo del 2011 que establece lineamientos para garantizar el ejercicio de la bioética desde el reconocimiento de los derechos humanos, y este decreto lo que hace es reconocer 8 principios que están relacionados con los derechos humanos y que vienen además de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, y establece que estos principios son referente vinculante para toda la investigación que se haga en el país, ¿no? Tenemos además 2 normas mucho más específicas, que es el Decreto Supremo 021 del 2017, el Reglamento de Ensayos Clínicos, que regula aquellos ensayos clínicos con productos farmacéuticos y dispositivos médicos,
y la resolución ministerial 233 del 2020 del MINSA, que es un documento que más bien desarrolla consideraciones éticas para toda la investigación en salud. Ahora bien, ¿cuál es el alcance de esta normativa peruana, ¿no? El reglamento de ensayos clínicos, como les decía, está dirigido a solo un subgrupo de la investigación con seres humanos, que es los ensayos clínicos con productos farmacéuticos o dispositivos médicos. Ni siquiera es una norma que está dirigida a regular todos los ensayos clínicos, sino a solo aquellos en los que hay productos farmacéuticos o dispositivos médicos, ¿no? La definición de la Organización Mundial de la Salud es que un ensayo clínico es cualquier estudio de investigación que asigna de manera prospectiva participantes humanos a una o más intervenciones a fin de evaluar los efectos en los resultados sanitarios, y las intervenciones no están limitadas a productos farmacéuticos o dispositivos médicos. Hay también procedimientos quirúrgicos, hay intervenciones nutricionales, hay intervenciones educativas, etcétera, etcétera. Pero todas estas intervenciones no estarían subsumidas, digamos, en el ámbito de aplicación del reglamento de ensayos clínicos. Por otro lado, tenemos esta resolución ministerial 233, que en cierta forma busca colmar este vacío que deja el reglamento de ensayos clínicos y establece consideraciones éticas para toda la investigación en el ámbito de la salud. Claro está que igual que este patrón a nivel internacional, a nivel nacional también solamente nos hemos enfocado en la investigación en salud, cuando hay otros tipos de investigación con personas de otras áreas y en donde hay aspectos éticos relevantes a tomar en cuenta, ¿no? Y lo que sucede en la práctica es que lo que hacemos es tomar prestado de este ámbito de la salud las pautas éticas para otras investigaciones con personas. Y en muchos casos funcionarán y en muchos casos garantizarán que estas investigaciones se lleven a cabo de forma ética. Pero en otros casos, la aplicación de estas pautas diseñadas específicamente para la investigación en salud no tendrán una aplicación tan, digamos, armónica para lo que es investigación con personas de otras áreas, ¿no? ¿Qué disposiciones en materia de ética de la investigación incorporan estas regulaciones? Incorporan diversos tópicos que además están contempladas en las pautas SIOMS, ¿no? En principio dicen que toda la investigación debe adherirse a estándares éticos internacionales de ética de la investigación, y esto implica la revisión por un comité de ética de la investigación de toda la investigación de todos los estudios antes de su inicio, ¿no? Y esto es muy importante a nivel nacional, a nivel internacional, donde sea. Toda investigación en la que vayan a participar personas tiene que ser previamente revisada por un comité de ética. Previamente, no después. No existen revisiones éticas, digamos, retrospectivas, ¿no? Tienen que ser antes de que se inicien. Por eso es tan importante que las personas que llevan a cabo investigaciones y los estudiantes en general conozcan desde sus inicios qué es la ética de la investigación y quiénes son los comités de ética y por qué son importantes y para qué sirven, porque lo que sucede en la práctica es que suelen encontrarse con todo este mundo de la ética de la investigación, con esos actores de los cuales antes no habían escuchado, como los comités de ética. Y en muchos casos no es que los investigadores, digamos, no vayan a un comité de ética porque son personas, no sé, malas o que no les interese, sino todo lo contrario, es simplemente porque no conocían que esto es algo que se debe hacer, ¿no? Entonces es muy importante enfocarnos y dar a conocer qué es la ética de la investigación y cuáles son, digamos, las partes involucradas en este sistema de ética de la investigación, ¿no? Los comités de ética ya los mencioné. Además, ambas normativas, tanto el reglamento de ensayos clínicos como la resolución ministerial 233, contempla protecciones para los participantes y sus derechos, ¿no? Hay disposiciones sobre el consentimiento informado, sobre retirarse de una investigación, sobre los beneficios, sobre los costos de una investigación,
etcétera, etcétera, etcétera. Hay además protecciones específicas para ciertos grupos, ¿no? Como niños, adolescentes, gestantes, personas que no pueden decidir por sí mismas. Se requiere el registro de las investigaciones. Por un lado, los ensayos clínicos se deben registrar en el Registro Peruano de Ensayos Clínicos, el REPEC, que forma parte de la Plataforma Internacional de Registro de Ensayos Clínicos de la OMS, ICTRP por su sigla en inglés, y otros registros para las investigaciones, como es el caso del registro PRISA del INS, ¿no? Además, hay disposiciones sobre integridad de la investigación, que son muy mínimas y que además estas están incluidas en la resolución ministerial del 2020, ¿no? Y que son disposiciones sobre conducta responsable en investigación y las faltas que no deben cometer los investigadores, como plagio, falsificación, fabricación. Hay un llamado a la transparencia de la investigación, ¿no? A que todos conozcamos qué investigaciones están haciendo en nuestro país, que todos sepamos cuáles son sus resultados, hayan sido estos positivos o negativos, ¿no? Y además hay disposiciones para emergencias de salud, lo cual tal vez fue, digamos, el reglamento de ensayos clínicos no contiene disposiciones sobre ensayos clínicos en emergencias de salud, pero la resolución ministerial del 2020, justo cuando iniciaba la pandemia, sí las tiene. Igual fue un desarrollo bastante incipiente de el deber que tenemos de hacer investigaciones en emergencia de salud para dar respuesta a esta emergencia de salud, y que esperemos esta situación mejore con todo lo que hemos vivido y aprendido durante la pandemia de COVID, ¿no? Y yo con esto concluyo. Este ha sido un recuento muy rápido sobre las pautas éticas internacionales y nuestra normativa nacional sobre ética de la investigación. Y tal vez tengo 3 mensajes importantes que quiero que se lleven a casa, o bueno, ya están en casa porque ahora todo es virtual, pero en los cuales puedan reflexionar tal vez, ¿no? Entonces, la primera es que los documentos normativos, ¿no? Estas pautas éticas internacionales han sido generalmente elaboradas en respuesta a un escándalo particular, y por tener este enfoque reactivo, lo que no ha podido lograr, al menos no en sus inicios, ha sido incorporar una mirada integral de todos los aspectos éticos y los desafíos que la investigación con personas plantea, ¿no? La segunda es de que las pautas SIOM son hoy el estándar universal ético. Hay que usar las pautas SIOM para saber cuáles son los estándares de ética de la investigación, y esto requiere que tengamos el chip de que es fundamental integrar a la ética de la investigación desde el inicio en los procesos de investigación, en todas las actividades de investigación, porque eso hará que podamos asegurar que las investigaciones en el país se lleven a cabo de manera ética siempre, ¿no? Y finalmente, a nivel nacional existe este marco jurídico para la investigación con seres humanos. Si bien ha significado un gran avance para la ética de la investigación en el país, este aún tiene algunos puntos débiles, no siempre se adhiere a los estándares éticos internacionales, por eso siempre hay posibilidad de mejorarlos. Y lo que es más importante aún, necesitamos tener propuestas normativas específicas que cubra todos los desafíos éticos que la investigación en general nos plantea, ¿no? No es posible que no tengamos guías específicas o que no nos dediquemos a, digamos, reflexionar sobre los aspectos éticos de las investigaciones que no están relacionadas con el ámbito de la salud, pero que involucran a personas, porque el objetivo finalmente de la ética de la investigación es que las personas que están participando, que ayudan a generar conocimiento en el mundo, ¿no? Y no solamente en el ámbito de la salud, sino en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos puedan estar protegidas, ¿no? Se protejan sus derechos, sus intereses, y que además podamos asegurar que siempre las investigaciones que hacemos son científicamente válidas y socialmente importantes. Y yo con esto acabo.
Muchísimas gracias por la atención y no sé si es que haya alguna pregunta. Muchas gracias, Sara, por la excelente presentación. Creo que en el transcurso de tu exposición se han ido presentando algunas preguntas. Estoy tratando de rescatar y ordenar algunas para poder hacértelas llegar. Dame un momento. Mm. Vamos a ver, tenemos también alguna, por ahí veo algunas manos alzadas. Un momento. Ujú. A ver. Nos dice uno de los participantes si los comités de ética revisaron los insumos, procesos y efectos de las vacunas para el COVID-19. Rescato esta pregunta porque quizá nos te permite hablarnos un poquito en el caso peruano, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué se implementó, ¿no? O qué se creó Ujú. para justamente tener este tipo de aseguramiento ético, ¿no? De este tipo de proyectos. Qué nos podrías decir? A ver, durante emergencias sanitarias tenemos que hacer investigación, de eso no hay duda, pero además tenemos que hacer investigación de manera rápida. Y eso plantea diferentes desafíos, ¿no? Desde desafíos logísticos, de infraestructura, de recursos humanos, etcétera, etcétera. La recomendación de las pautaciones es que tenemos que tener procedimientos que aceleren estas investigaciones, pero el hecho de acelerarlas no significa que pierdan su rigurosidad, tanto ética como científica, ¿no? Entonces, una situación de emergencia, ¿no? Una excepcionalidad, no es justificación para relajar, digamos, nuestros estándares éticos o científicos o regulatorios al momento de hacer una investigación. Entonces, muchos países del mundo en donde se hizo investigación formularon, diseñaron mecanismos alternativos de estos procesos de revisión ética y procesos regulatorios también para asegurar que las investigaciones se puedan hacer mucho más rápido y además se cumpla con este requisito de rigurosidad que estaba mencionando, ¿no? En el Perú lo que se hizo fue que se creó un comité de ética nacional para COVID, un comité ad hoc, en donde el mismo que fue integrado por diversos miembros de comités de ética que ya existían a nivel nacional, ¿no? Entonces, todo ensayo clínico, en este caso la pregunta está orientada a ensayos clínicos con vacunas, todo ensayo clínico de vacunas pasó por este comité de ética de la investigación y una vez aprobado pasó a autorización del INS, ¿no? Y autorizado se podía llevar a cabo. Pero todo ensayo clínico con vacunas que se llevó a cabo en el país tenían el requisito legal de pasar por al menos no, ético y legal, ¿no? De pasar por este Comité de Ética Nacional y por las autoridades correspondientes, ¿no? Perú no fue el único que se inventó esto, digamos, entre comillas. Esto ocurrió en diversos países, por ejemplo, en Brasil se designó a la CONEP, que es esta Comisión Nacional de Ética en la Investigación, revisar las investigaciones COVID. En Argentina no se hicieron, digamos, no se centralizó la investigación, sino que lo que se hizo fue crear mecanismos de cooperación y coordinación entre los diferentes comités de ética. Entonces, cada país, digamos, tuvo una solución o planteó una forma de mejorar, acelerar estos procesos de revisión ética sin que se sacrifique la rigurosidad del caso. En algunos funcionó mejor que en otros, y es, creo yo, una cuestión que tenemos que pensar para una siguiente emergencia, ¿no? Pero sí, en concreto, la pregunta es si sí pasaron por un comité de ética y si tuvieron revisión ética todos los ensayos clínicos de COVID, con vacunas en este caso.
Muchas gracias, Sara. Un momento. A ver, vamos a ver aquí. Hay otra pregunta vinculada también a, hay varias preguntas, gente, así que creo que también recoge una preocupación. Si estos principios, estos criterios éticos son aplicables a otro tipo de investigación, sí, Perdón. sí, sí, No, sí, 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 sí. sí, sí. ¿Quedó clara la pregunta? No, termínala, por favor, para No, asegurarme no, que quede. sí, decía que esta pregunta se ha repetido y creo que responde a una preocupación, y sobre todo para quienes seguramente hacen investigación con personas, pero que no son investigaciones en salud. Entonces, esta preocupación es bien genuina de estos campos de investigación, campos de estudio, ¿no? Si estos principios, estos criterios son, digamos, aplicables a estos otros campos, ¿no? A ver, lo que sucede en la práctica desde hace mucho tiempo es que, digamos, las otras áreas, los otros ámbitos que hacen investigación con personas han tomado prestado este modelo relacionado con la salud de la ética de la investigación, ¿no? Eh, en muchos casos funcionará, pero en algunos casos puede ser que hayan cuestiones mucho más específicas y diferentes que tendrán que analizarse con, digamos, con mejor detenimiento, ¿no? Al más detalle. Y un ejemplo claro tal vez es de que en las pautas éticas SIOMS o en nuestra normativa nacional, por ejemplo, se requiere consentimiento, siempre se requiere consentimiento informado, ¿no? No obstante, en algunas investigaciones de otros ámbitos, tal vez yo más bien necesita incluso no solo no pedir consentimiento, sino engañar a la persona, ¿no? Entonces, cuando está esta regla general de que no, consentimiento informado siempre pase lo que pase, pero tenemos este tipo de investigaciones, ponen, digamos, o desafían el estándar de cómo se suele llevar investigación en el ámbito de la salud, ¿no? Creo que en esos casos hay que pensar, hay que analizar el caso concreto y sobre todo estar orientado a que tenemos que proteger a las personas, minimizar los riesgos, maximizar beneficios, ¿no? Entonces, creo que la respuesta en concreto sería de que tomar prestado y si sirve y funciona, está bien, pero si es que tenemos problemas al momento de aplicarlos, porque es una situación particular, debemos reflexionar mejor, más y ver cuál sería el mejor curso de acción para el caso concreto, ¿no? Estoy tratando de recoger aquellas preguntas que pueden ser como transversales, ¿no? Y acá hay una que, ¿qué recomendaciones haría para las investigaciones en seres humanos en situaciones de emergencias? Perdóname, ¿me puedes repetir Eh, qué? Piden recomendaciones Ajá. para las investigaciones en seres humanos en situaciones de emergencia. Eh, a ver, lo que personalmente considero y que además es, digamos, la posición de muchas organizaciones internacionales y demás, es que tenemos que estar mejor preparados para las investigaciones, para llevar a cabo investigaciones con personas en situaciones de emergencia, ¿no? Y eso requiere tener marcos jurídicos apropiados que permitan hacer esas investigaciones de manera rápida, pero que aseguren la calidad. Y creo que mi recomendación general es que la situación de excepción no hace que, digamos, sacrifiquemos los estándares más altos de ética ni los estándares más altos científicos, ¿no? Y creo que tenemos que encontrar mecanismos que nos ayuden a hacer investigación de manera rápida, ¿no? Que no nos trabemos en asuntos que a veces hasta podrían ser un poco burocráticos y que más bien preparemos a la gente que va a revisar estas investigaciones, ¿no? A la gente que va a participar en esta, digamos, a los investigadores que van a llevar a cabo estas investigaciones, teniendo el contexto difícil en cuenta,
para poder, digamos, responder desde la investigación de manera adecuada a la emergencia de salud en particular, ¿no? Pero creo que el término de preparación ética y todas las acciones que se requieran para estar mejor preparados en términos éticos para llevar a cabo investigaciones es algo importante, es todavía una deuda, digamos, pendiente en el país y que además debe ser acompañados de los marcos regulatorios o de los marcos jurídicos necesarios para que efectivamente podamos hacer investigación en estas circunstancias, ¿no? Y un claro ejemplo, por ejemplo, es el del consentimiento informado, ¿no? Nuestras normas dicen que tenemos que hacer consentimientos informados escritos, presenciales, firmados. Estábamos en situación de emergencia, hay cuarentenas, estábamos hablando de un virus altamente contagioso, entonces era imposible cumplir con este requisito, ¿no? Y nuestro marco jurídico era tan estricto y parecía poco flexible que gran tiempo fue, uy, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Entonces la idea es tener esto en mente y tratar de prever situaciones como estas para que podamos garantizar que no ocurran desafíos así que claramente pudimos solucionar con anticipación, ¿no? Pero creo hay que mejorar mejor, hay que estar mejor preparados en términos éticos para llevar a cabo investigaciones en salud, ¿no? Investigaciones en general. Muchas gracias, Susana. Mm, Quizá, a ver, voy a variar un poquito el tono de las preguntas porque aquí hay algunas vinculadas a comités y a la conformación, a los perfiles, si nos podrías darnos tu opinión, por ejemplo, ¿no? En una de las preguntas dice, ¿puede existir dos comités de ética en una institución de educación superior? ¿Cuál es el perfil que debe tener un comité cuando se hacen estudios como los ensayos clínicos? Entonces, si nos Ajá. podrías a lo mejor dar una opinión ¿no? A partir de la normativa, ¿no? Tanto internacional como nacional, ¿no? A ver, acá en el Perú hay comités institucionales de ética de la investigación, ¿no? Instituciones de educación superior, instituciones que hacen investigación pueden tener estos comités de ética. Eh, Creo yo que no existe, no habría un problema en tener dos comités o más de dos comités en una institución, pero creo que eso también pasa por un análisis de costo-beneficio, ¿no? Y del giro de las investigaciones que yo tengo en mi institución y de los recursos que voy a destinar a estos comités de ética, ¿no? Porque tampoco se trata de formar 50 comités de ética y no darle recursos a nada. Un comité de ética funciona bien cuando tiene los recursos necesarios, y esto es tanto económicos, logísticos, de infraestructura y sobre todo de personal, ¿no? Entonces, creo que no habría problema en tener más de uno si es que es una institución muy grande, en donde hay muchas investigaciones y en donde el flujo de investigaciones, digamos, podría socavar el tiempo, ¿no? Digamos, los recursos de un comité de ética y por ello hacemos otro o por cuestiones temáticas, lo que fuera. Creo que es permisible, pero hay que, digamos, evaluar bien la situación institucional en cada caso. Eso es uno. Y lo otro es, a ver, los comités de ética, la pauta 23-IOMS establece muy claro algunos requisitos para la composición de los comités de ética. Esos requisitos están recogidos en nuestra normativa nacional además, ¿no? La regla general es que sean personas que se dediquen a diferentes cosas, que tengan una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Que haya científicos, pero también hayan personas no científicas, que hayan hombres, que hayan mujeres, que hayan diferentes edades si es que se puede. Entonces, la idea es tener este grupo con diferentes miradas, con diferentes, digamos, perfiles, que puedan brindar su opinión, ¿no?
resaltar las preocupaciones éticas que cierta investigación les plantea. Lo que es importantísimo es que todas las personas que forman parte de un comité sepan de ética de la investigación, ¿no? Y esto me permite tocar un punto tal vez que no viene mucho al caso con la pregunta, pero usualmente la gente, quienes suelen ser llamados a un comité de ética es gente que porque ya son muy mayores o porque, digamos, tiene tiempo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un comité de ética tiene que profesionalizarse, o sea, un comité de ética tiene que tener miembros que sepan de ética de la investigación, que lleven cursos de ética de la investigación, que algunos de ellos estén formados en bioética o vengan de filosofía, porque no se trata de una cuestión de opinión, digamos, ¿no? Entonces, hay pautas a las cuales debemos, digamos, adherir y además tenemos que tener esta sensibilidad ética para poder reflexionar sobre un desafío que cierta investigación nos pueda plantear, ¿no? Entonces, creo que el comentario general es que la pauta 23 y nuestra normativa nacional recoge estos requisitos para la composición de un comité de ética, multidisciplinariedad, hombres y mujeres, o equidad de género en general, y que tengan capacitaciones en ética de la investigación. Ujú. Eh, sí, bueno, aquí también hay una pregunta vinculada un poquito a las bases teóricas, ¿no? La recojo un poquito porque en otros espacios también hay esta preocupación a veces desde otras disciplinas, ¿no? No sé, a ver, la leo para que puedas tú tener una opinión en todo caso, ¿no? Dice, históricamente se suele identificar dos tendencias fundamentales en la ética de los fines, cita Aristóteles, y la ética de las normas, cita Kant. En la definición de ética que usted propuso al inicio, parecería inclinarse hacia la segunda tendencia, a la ética de las normas. ¿No le parece que hace falta, al menos en la ética de la investigación, una mayor atención a la ética de los fines, que aborda, por ejemplo, la importante temática del bien común? A ver, no he tratado acá en esta explicación nada sobre la fundamentación, digamos, de la bioética en sí, porque cuando uno dice el principio de justicia, claro, el principio de justicia va a depender sobre qué concepción de justicia tengo para emplearlo, ¿no? Lo que yo quería decir es que las pautas éticas ya son y ya están establecidas, digamos, ya nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y más bien es la aplicación de esto al caso concreto, el cual debemos dilucidar, sobre el cual debemos reflexionar, ¿no? Definitivamente, si es que tenemos una postura ética atrás de nosotros, influirá en esta reflexión, pero por eso es importante que hayan varias personas en un comité de ética para que todas estas reflexiones se puedan poner a prueba y se pueda determinar cuál es la decisión más éticamente aceptable, ¿no? Probablemente la decisión que se llegue a tomar no sea el ideal de todos, pero las decisiones éticas en un comité de ética de la investigación se toman por consenso, y esto quiere decir que aunque no todos estemos de acuerdo, al menos todos consideramos que la decisión a la que hemos llegado es aceptable, ¿no? Entonces, nuestra reflexión sobre un protocolo de investigación definitivamente se va a ver influenciada por las posturas éticas que tengamos atrás, pero cuando en realidad leemos las pautaciones son muy claras al explicarnos cuáles son, digamos, las cuestiones que tenemos que tener en mente al momento de aprobar o rechazar un estudio que se vaya a realizar con personas, ¿no? Ujú. Ah, como acordamos, tengo tres manos alzadas y como ya estamos en la hora acordada de cierre, pues le voy a dar brevemente pase para que puedan hacer sus preguntas y, digamos, este,
digamos, darle pase a la posibilidad de que todos puedan intervenir, ¿no? Eh, Daniel Valle tiene la mano alzada, si podría abrir su micro y hacer su pregunta. Ojalá. De repente ahí. O Fernando, Creo que no tienen no acceso están habilitados. así, creo que no están habilitados Ah, los micrófonos porque dice que sí, no no logro. se puede. No permite. Aló, Si ¿me no, tal escuchan? vez... Ahora sí, se le escucha. Ya, muchas gracias y disculpen. Mi nombre es Daniel Valle, soy biólogo y también hago investigación, pero lo que quería preguntar era un tema vinculado a las habilidades de los investigadores en seres humanos. Lo digo porque fui parte de un ensayo clínico sobre medicamentos para combatir la UTA, Leishmania. Un ensayo clínico muy bien desarrollado. Y fui parte porque cuando me fui a tratar de UTA, la doctora, con toda la claridad del mundo, me explicó lo que era el ensayo, apeló a mi condición de científico para decirme, ayúdame a seguir haciendo ciencia para ver cómo resolver este problema de la UTA, y fui parte del experimento. Y aprendí un tema que además de los miles de papeles que uno firma, protocolos, códigos, vi lo importante que son las habilidades blandas de la gente vinculada al ensayo, médicos, incluso comité de ética. ¿Por qué? Porque cuando uno trata con humanos, el humano todo el tiempo pregunta. Y pregunta, ¿por qué no funciona este medicamento? ¿Por qué no funciona este tratamiento? ¿Por qué? Y el médico tiene que tener la paciencia de explicarte que hay tratamientos que funcionan, hay no, es parte de la investigación. Entonces, la pregunta va, ¿en qué momento incluiremos habilidades blandas como obligatorias en estos ensayos humanos? Repito, yo tuve suerte. No sé en qué otros ensayos habrá habido esa capacidad de los médicos. Gracias por la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Creo que es un excelente comentario el que haces, ¿no? Usualmente exigimos, sí, capacitaciones en ética de la investigación, capacitaciones en integridad científica, que sea alguien que sepa ¿no? de la rama de estudio de la cual el protocolo forma parte, no sé, varias capacitaciones y cursos, experiencia y demás, y no pensamos en estas actividades blandas que haces mención, ¿no? Sobre todo porque explicar muchas veces en una sociedad en donde realmente mucha gente no conocía la investigación con personas hasta la pandemia de COVID, en donde salía hasta en la televisión lo de los ensayos clínicos, las vacunas y demás. Antes de eso, muy poca gente sabía ¿no? que utilizamos personas para probar la seguridad y eficacia de un medicamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, comunicar esto es complicado, hay que saber bien decir y llegar a la persona que está, y hay que también saber respetar sus decisiones, sobre todo manejar esta incertidumbre propia de un ensayo, ¿no? No sabemos si va a funcionar o no va a funcionar, pero nos puedes ayudar un montón para las generaciones futuras, para toda la población que sufre tal vez de la condición bajo estudio, ¿no? Es un tema interesante el que tocas, y creo que es algo que debemos tener en cuenta. Y creo que es algo también que las instituciones, como las universidades, deben tener en mente al momento de formar investigadores y gente que finalmente va a dedicarse a la investigación, ¿no? Fortalecer estas competencias y ayudarlos a que les toque a todas las personas una investigadora como la que tuviste tú, ¿no? A ver, intentaremos con Rode o Fernando. Hola, ¿se me escucha? Sí, claro. Muchas gracias. Gracias, Sara, por tu presentación. Estuvo muy interesante.
Y quería hacerte una pregunta un poco más particular. Bueno, yo soy profesor de la PUC en el área en la sección de bioingeniería, y mi especialidad son los equipos médicos que tienen un poder diagnóstico, digamos, en alguna patología, en la detección de alguna enfermedad. Entonces trabajamos mucho con lo que es generar nuevas tecnologías de imágenes, ¿no? Imágenes de tejidos humanos que le puedan servir al médico para diagnosticar una enfermedad o para monitorear un tratamiento. Entonces la pregunta va, bueno, muchas veces en esta investigación hay fases en las que se tienen que medir a los pacientes para ver si podemos detectar esa patología, una patología que ya la tienen, ¿no? O, por ejemplo, hacer un seguimiento a un tratamiento que ya están llevando independientemente con un médico, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto este tipo de fase de investigación se considera un ensayo clínico o no? ¿Y qué regulaciones aplican o no en este caso? ¿Por qué sería un ensayo clínico? Porque lo que vas a hacer es como un tamizaje, ¿no? Un tamizaje de las personas para poder tomar sus imágenes, ¿no? No estoy O sea, entendiendo bien, tal vez. las imágenes se obtienen, por ejemplo, una imagen de una radiografía, por ejemplo, de hígado, ¿no? Ajá, claro. Pero en esa imagen, que es totalmente no invasiva y no hace daño al paciente, pues se hace investigación para ver si se puede detectar algo adicional a lo que ya usualmente se hace, ¿no? Pero implica justamente esa medición a la persona, ¿no? Y a la persona, que puede ser una persona sin ninguna patología o alguien con una patología, para justamente comprobar que este nuevo approach o investigación está detectando algo nuevo que no se ve antes, ¿no? En el área de diagnóstico. Ujú. Entonces, y ese tipo de estudios usualmente es también anónimo, es decir, la data que se obtiene no se trata de anonimizar y no relacionar con los datos personales del paciente. Entonces, no me queda claro aún si eso sería un ensayo clínico o no necesariamente en este caso. Creo que no sería un ensayo clínico, creo que sería solamente una investigación con personas, porque igual o sea, solamente estás recogiendo datos, ¿no? Lo vas a medir, le vas a hacer las mediciones a la Claro. persona, pero no es ensayo clínico porque no estás comparando, no tienes dos grupos, no estás asignando una intervención a uno a otro de manera prospectiva. Claro. Entonces, creo que no calza con la definición de ensayo clínico, creo que sería una investigación con personas igual, porque vas a recoger datos, por más que después los vayas a anonimizar, tienes que decirles, puedo medirte para poder luego hacer esta investigación, y además si es que descubro algo, te diré o no te diré lo que descubro, o decirle no, porque voy a anonimizar nada, entonces tú me das tus datos, pero no, no voy a saber finalmente de quién son, pero sí es una investigación con personas, creería, según lo que he podido entender de Sí. la No, explicación. está Mm, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, para ir concluyendo, no sé quién me falta. Es Rodella del Sol en la mano. Creería que ya están todos. Bueno, muchísimas gracias estimada Sara, ¿no? Estamos completamente felices, contentos que nos hayas aceptado esta invitación de participar. De mi parte, a nombre de la Oficina de Ética, Investigación e Integridad Científica, ¿no? De la Pontificia Universidad Católica, pues estamos muy contentos que puedas siempre tener la disponibilidad para estos espacios que definitivamente son requeridos, son necesitados y son parte de esta cultura de la ética y y la integridad científica que queremos ir promoviendo y que creo y estoy convencido que la comunidad de asistentes y personas interesadas en el tema, pues lo están recibiendo de la mejor manera. Esto creo que va a sumar mucho en estos esfuerzos de quienes estamos en este campo. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Un gusto haberlos tenido esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, gracias. Hasta luego.